En un mundo donde el 78% de los profesionales reporta conflictos entre sus valores y las exigencias laborales, ¿cómo mantienes tu integridad sin comprometer tu carrera? Hoy descubriremos cómo ser exitoso sin perder tu alma. Quédate con nosotros, de hombre a hombre. Según la Agencia de Iniciativa de Ética y sus Compromisos, dice que el 56% de los hombres tienen dificultad en reconciliar sus valores y la ética del compromiso laboral. El 72% de los líderes luchan actualmente con decisiones que tienen que ver con la ética. La firma de consultantes de negocios llamada Deloitte nos indica que 82% de profesionales aprecian la alineación de sus valores con sus trabajos. El grupo de investigación Barna asegura que el 47% de los cristianos declaran conflicto fe-trabajo. Estas estadísticas sorprenden que 72% de las personas luchan con cosas de integridad en su trabajo. Parece que eso fuera algo diario para todos los empleados, ser honestos o deshonestos. Y esos porcentajes de profesionales realmente demuestran la necesidad de ser hombres honestos. Pero ahora vamos a ver lo que nos dicen las personas, los hombres en las calles. Así que, Emmanuel, ¿qué nos dicen de Miami? Así es, salimos a las calles nuevamente a preguntar qué opinan las personas en cuanto a la integridad laboral. Y bueno, estas fueron las respuestas. Para mí trabajar con integridad es ponerle el corazón a lo que tú haces, en especial si estás trabajando para Dios. Y creo que como es un arte de que Dios pone en tu corazón, porque los seres humanos principalmente solemos ser egoístas, solemos pensar en nosotros mismos, no pensar tanto en los demás. Pero cuando tú te enamoras de Jesús, cuando tú le sirves a Jesús, Él te pone en tu ser una persona íntegra con lo que estás haciendo, y ya sea para obra social, para los demás, y en especial cuando estás trabajando para Él. Entonces, si a mí me preguntas qué es trabajar con integridad, es simplemente poner el corazón y pensar en los demás primero. Yo me identifico como trabajo, primeramente mi trabajo, mi profesión es médico. Soy médico de 18 años de experiencia. Me identifico con mi trabajo y mi profesión porque la salud es lo principal. Para vivir, para enfrentar la vida, tienes que estar sano, tienes que tener salud. Si no tienes salud, no vas a trabajar, no vas a buscar dinero, no hay forma. Y entonces me identifico con mi trabajo ayudando a las personas. La salud, como te decía, es lo más importante, lo que todos debemos tener para empezar a trabajar. Si no tenemos salud, no tenemos más nada. Esa es la identificación, el día a día, el tocar día a día con las personas, no solamente de salud. Cuando van pacientes a ti a verte del día a día, terminas hablando con ellos hasta de sus problemas familiares. Te van a contar del problema que tienen con la nuera, con el suegro, con la hija, pero vas a escucharlo y vas a ser de psicólogo también. Ayudar es lo principal, ayudar. Lo más lindo que hay es ayudar. Ayuda y haz el bien a todo el que pueda, que eso Dios te lo va a ratificar de alguna forma, te lo va a recompensar. Qué interesantes testimonios, Emmanuel. Me encanta ver cómo estas personas declaran que ellos son honestos y que quieren ser buenos trabajadores para sus compañías y en sus carreras. Así que deseamos lo mejor. Nuestro trabajo es algo súper importante porque como hombres muchas veces nos identificamos con lo que hacemos y nuestra identidad se enreda en lo que somos. Dios nos da diferentes dones y talentos para diferentes vocaciones. Para iniciar con este estimado equipo que me rodea, vamos a leer de Éxodo 31 para que vean cómo Dios declara y le da a diferentes personas diferentes talentos. Dice en el versículo 2, cuando le está hablando a Moisés sobre la construcción del santuario,
Dice, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Qué lindo que el Señor nos conoce individualmente. Sí. Él sabe quién eres, quién es tu papá, quién es tu abuelo, tu tatarabuelo. El Señor te conoce con detalle. Amén. Y dice aquí, yo lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo artificio. ¿Para qué? Para inventar diseños, trabajar en oro, en plata y en bronce. Noten que Dios le dio a esta persona y a otros que sigue el capítulo desarrollando un talento para el trabajo y una especialidad laboral que fue dada de Dios para esa persona. El trabajo es un llamado divino. Díganos entonces, Sergio, ¿cómo es que la integridad se incorpora dentro del trabajo del hombre? Cuando dice que es un llamado divino, ustedes se han dado cuenta de lo siguiente según la lectura de Éxodo. En Éxodo dice que el Señor puso su espíritu en la vida de Bezaleel. Sí, Señor. Ahora se dan cuenta de que en Génesis dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y sobre la expansión que Dios había creado, como relativamente en lo inanimado o en lo que es el planeta. Pero es la primera vez que en la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se encuentra en un hombre, no sobre la faz de la tierra, dentro de un hombre, y tiene que ver con la definición de su trabajo o de su actividad. Porque de José primeramente se dijo de que el Espíritu de Jehová le da entendimiento. Y fueron otros que dijeron de él que él tenía el Espíritu de Jehová. Pero la primera vez que se habla del Espíritu de Dios en un hombre es en relación a su labor, a su trabajo, a su integridad. Interesante como Dios ya declaró Sí. la labor de esta persona. Maravilloso. Sí. Sí, Señor. Y entonces, ya que nosotros como hombres nos identificamos mucho con nuestro trabajo y nuestra labor, ¿cómo, Pastor Florencio, encontramos un balance entre las ambiciones y los valores? Mira, ese tema es interesantísimo. Muchas veces mal pensamos que el ser cristiano no te lleva a tener ambiciones y propósitos en la vida. Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender que nuestros valores van a estar llevándonos a trabajar en función de cuáles son nuestras expectativas, en este caso económicas, si los pensamos. Nuestros deseos, nuestras intenciones. A mí me encanta el escritor bíblico que dice, Señor, no me des demasiado a tal punto que yo me olvide de ti. Wow. Pero no me pongas en un estatus miserable para maldecirte. Toma. Y yo creo que necesitamos eso. Ese Necesitamos mantener ambiciones, deseos, propósitos en la vida, pero con los ojos siempre puestos en el Altísimo. Que Él sea quien marque nuestras ganancias, nuestras riquezas. Y Florencio, ¿qué le decimos a un hombre que le encanta su trabajo, trabaja con gusto y que necesita proveer para la familia y el trabajo lo está consumiendo? ¿Qué le diríamos a ese hombre que nos está mirando ahora? Mira, eso tiene una lectura interesante, porque realmente el trabajo nos consume y perdemos lo más importante en la vida, que es la familia. Wow. Y sé que es un gran conflicto, porque nosotros a la vez necesitamos proveer en un mundo cada vez más demandante. Cuando hay inflación, hay de todo, necesitas trabajar, necesitas producir. Pero yo siempre voy a ese equilibrio que debemos mantener. Así que, hombre, no descuides tu familia por trabajo, pero tampoco descuides el trabajo por holgazanería, sino que trabaja, provee y disfruta a tu familia. Amén. Balance. Está bueno, gracias. Balance. Gracias. Entonces, con ese balance que nos dice el pastor Florencio, nosotros también debemos de buscar la excelencia. Así que, Emmanuel, como un trabajador, una persona joven, ¿qué nos dice sobre la excelencia como testimonio de quién somos? Yo creo que la excelencia es súper importante porque es la puerta para testificar a tus compañeros de trabajo, a tu jefe de trabajo, a tu ámbito laboral de que tú eres cristiano. ¿Cómo así? Voy a poner un ejemplo fácil. En medio de la jornada laboral que es tan, pero tan fuerte, puede que existan trabajadores que se meten al baño más de lo debido para descansar. Eso puede demostrar deshonestidad. Puede que haya un trabajador que entra a tiempo, pero a la misma vez se va
y no trabaja el horario correcto y es deshonesto. Pero cuando tú eres un buen trabajador, aunque tu jefe, escúchame bien, aunque tu jefe tú sientas que te está explotando, sobre todo jefe está el jefe del cielo. Y él Entonces está algo viendo. como hacia Dios, hacia Jehová. O sea, no puedes sentir que estás solo. En todo momento está Dios. Y hay un versículo que me gusta mucho en Gálatas 6:9 y dice, y no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. O sea, no te canses de ser honesto en tu trabajo. No importa el trabajo que tú tengas, concéntrate en trabajar no para ese hombre que está al lado tuyo, sino para Dios, porque tarde o temprano Él te recompensará. Amén, amén. Gracias, Emanuel. Entonces, como trabajadores, nosotros debemos de ser íntegros, trabajar con excelencia, buscar la excelencia. Y si nosotros somos dueños de negocio, de comercio, ¿cómo debemos de tratar a nuestros empleados o si somos managers, a los que trabajan bajo nuestro liderazgo, con justicia? Y Pastor César, díganos un poco sobre la justicia en el trabajo. Yo creo que la justicia se aplica a todos los diferentes niveles laborales, ya sea que yo sea el dueño de la empresa, o sea yo un supervisor, o yo sea el trabajador. Somos todos, si somos cristianos, somos llamados a representar y a poner un espíritu diferente en el trabajo. El Señor nos dice a través del profeta Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que el Señor desea de ti. Solamente que hagas justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Notan ustedes esos tres elementos poderosos en cuanto a la relación laboral? Porque es fácil, ya que hay escalafones en el trabajo y hay posiciones, es fácil para nosotros llegar a abusar de las personas o llegar a hacer cosas injustas, y tienes que hacerlo sencillamente porque yo lo digo. Tienes que ir porque yo te mando, en fin. Y yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado en la manera como tratamos a los demás, porque fácilmente podemos llegar a ser personas injustas. Hay un versículo más que leo de Santiago capítulo 2 y dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Palabra clave. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, y al pobre le decimos, no, tú quédate por allá, dice la Biblia, esto es pecado. Así que la Biblia dice, no hagáis acepción de personas. Creo que es clave cuando nosotros nos relacionamos en el campo laboral, no importa en nuestra posición en la escalera, en la esfera profesional, tenemos que ser personas justas, buenas, y tenemos que ser personas que busquen la presencia de Dios y su bendición. Amén. Amén. Así que vamos viendo que como trabajadores debemos de buscar la integridad, debemos de seguir buscando la excelencia, y como dueños de empresa buscamos el balance, sea trabajador o dueño, y también llevar con justicia. Aquí hay un pasaje que quiero compartir con ustedes para que ustedes lo hagan así, lo disecten. Es un pasaje que se encuentra en Efesios, el capítulo 5, porque la palabra de Dios habla sobre el trabajador y sobre el empresario. Y dice aquí en Efesios, el capítulo 6, dice siervos. Y siervos vamos a decirle empleado. Sí. Empleado. Así ¿Okay? es. Empleado. Obedecer a vuestros amos terrenales con respeto y temblor, con sincero corazón, como a Cristo, Emanuel. Lo que nos estabas hablando hace un poquito, hacia Cristo. Así que el trabajo que estamos haciendo, que seamos honestos. A mí me encanta mucho este tema, porque yo recuerdo que cuando entré a trabajar donde estoy actualmente, es un almacén. Yo no soy especialista en almacén, creo que a nadie le gusta cargar cajas de 50 libras, mover pallets de 1500 libras, es un trabajo duro y creo que no es lo que más te gustaría hacer. Pero el que me ayudó a entrar en ese trabajo me dijo,
todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Amén. Dios. Si Amén. vas a cerrar cajas, Amén. ciérrala con esa actitud. Si Señor. vas a mover pallet, muévelo con fuerza, pensando en que tú no le estás trabajando a ese hombre. Y mira esto, con el tiempo, ellos me hicieron manager del lugar. Te das cuenta. Y yo siempre, Prosperaron. Sí. yo siempre pensaba en lo que ese hombre me decía, porque una cosa es que te lo digan y cargas una caja y bien, pero ya cuando son 1500 Todos los días, cajas, todos los días, así se es. te va doblegando ese pensamiento, pero siempre venía a mi mente, Y lo que más me gusta de este tema es que cuando tú eres íntegro, el más beneficiado eres tú, porque el trabajo pasa. A mí me pueden cambiar el warehouse, pero mi integridad no me la pueden cambiar. Oh, señor. ok. Sí, señor. Y si yo soy el dueño del warehouse, o Florencio, eres el dueño del almacén, y ves un trabajador así, Ay, Olvídate. hay que abrazarlo. lo vas a aumentar No, el No queremos salario. perderlo, no queremos Hay que perderlo. abrazarlo Y hay lo que- querrás hasta de socio porque de esa integridad depende el bienestar de El la de tu compañía. negocio, así es. Sí, no lo quieres Así es. perder. Y eso lo aprendió el jefe del carcelero en Egipto con José. Inmediatamente. Se dio cuenta que con la administración de José todo prosperaba. Así que prosperó su casa y después lo trajo a la cárcel y le dijo, tú administrame la cárcel, porque en tu mano todo prospera. La gente se da cuenta Que hay bendición. que hay bendición en tu mano, en tu espíritu. Es un espíritu bueno, saludable, alegre, feliz, que bendice a otras personas. Y cualquier dueño de empresas le encanta, y de paso no hay salario que puedan pagar por este tipo de espíritu. Así que hacerte, en lugar de ponerte más dinero, darte más responsabilidad, es lo más correcto y lo más lógico e inteligente que puede hacer un empresario. Y si yo fuera el dueño del negocio y seguimos a alguien como Manuel, lo que estabas mencionando, si no soy creyente y soy dueño de negocio, verlo a él trabajar, no solo quiero aumentar su posición conocer. y que él crezca, sino que me ayuda a conocer que a través de tu fe me atrae a tu fe. Exacto. La fuente de su ¿Puedo decir algo integridad. acerca del trabajo? Mira cómo funciona esto. A mí me daban unos días libres en el trabajo, pero por enfermedad. Pero yo no me enfermaba. Así que un día le digo al jefe, necesito uno de esos días. Me dice, ¿estás enfermo? Y le digo, no, es que esto es solo para cuando estés enfermo. Le digo, pero es que no estoy enfermo, ¿qué quieres? ¿Que te mienta? Y él ve Sí, hacia otro lado sí. como que... Sí. Y yo le digo, discúlpame, pero no te puedo mentir. todo el mundo No lo estoy hace. enfermo, el día lo necesito libre para hacer otras cosas. Tienes ¿Tú que verás si decir. me lo das o no? Sí. Me lo dio, pero ¿me entiendes? O sea, di la verdad. Integridad, Di como la José en verdad. Egipto. Sí, sí. Tienes que decirles que estás enfermo porque la ley se aplica en ese caso. Tú le dices que estás enfermo y la ley rápidamente dice que vete. Activa. Se Sí, activa. sí. Él quería que tú activaras la ley de tu estado Sí, sí. a través de una A mentira. mí me llama la atención de que recientemente nuestra hija Lisbeth tuvo la oportunidad de entrevistarse para un trabajo y lo obtuvo. Entonces, en la entrevista, según nos cuenta ella... Felicitaciones. Gracias. En la entrevista, ella le preguntaron acerca de su ética de hacer las cosas y ella nos sorprendió a mi esposo y a mí diciendo... mis padres me enseñaron de que has de dejar las cosas mejor que como la encontraste. Así es. Y yo dije, pues yo no me recordaba de eso. Así es, así Te es. están mirando, amigo, te están mirando tu proceder, lo que dices, la coherencia de tus actos, de tu integridad, de tus valores. Hay generaciones que vienen detrás de ti que te están mirando de cómo se hacen las cosas bien y eso paga. Sí, señor. Eso trae remuneración, trae beneficios. Acreditan al gran San Francisco de Asís con el dicho de que predica un buen sermón y si es necesario usa palabras. Sí. Porque nos están velando todo el tiempo, sean los hijos en la casa o aún el jefe en el trabajo. Sí, señor. Pastor, Sí. y yo creo que cuando eres íntegro, disfrutas tu trabajo, disfrutas lo que haces. Es placentero. A pesar de la carga, Sí. si tú eres íntegro y lo disfrutas, es una bendición. ¿Y crees, pastor, que muchos hombres les gusta su trabajo? Buen punto. Muy buen punto ese. Sí. Porque sí, Muy interesante. Pero el trabajo posiblemente nunca cambie, pero la actitud Es la del ser humano diferencia. puede cambiar. Puede cambiar. Sí. Y cuando nuestra actitud mental cambia hacia lo que yo hago, es una warehouse, son cajas, pero lo voy a hacer con gozo y con alegría. Esa actitud puede transformar ese warehouse en un cielo. Ya. Y como tú decías Sí, acerca, señor. acerca de esa actitud en el trabajo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero
la gente le tiene terror al día lunes. Ahí viene el lunes. Y entonces yo le decía a mis compañeros, qué bueno que viene el lunes porque el fin de semana me gasté todo el dinero y necesito agarrar más plata. O sea, cambia la actitud de tu día lunes, señor. de cualquier forma. Necesito los lunes. Claro. Pero mira qué interesante, el lunes es porque la gente hizo tanta diligencia en sábado, el domingo se acostó hasta tardísimo, ¿verdad? Porque querían aprovechar el fin de semana, pero para el que reposa en el día sábado, ¿verdad? Para aquellos que tienen la oportunidad de compartir con la familia el domingo, no tienen ningún problema de que el lunes es el primer día laboral. Porque tiene una vida más balanceada conforme a sus valores también familiares. Sí, señor. Y has traído, Sí. has traído este tópico importantísimo, la necesidad del descanso. No podemos trabajar 7 días, 12 horas, 24 horas. Eso Tenemos que regresamos a lo que mencionó Florencio. Entonces ese balance. Ese balance, sí. Sí. Y es parte del balance ese, del testimonio que tenemos de nuestra fe. Sigue diciendo el pasaje bíblico de Efesios, dice, no para que sean vistos como los que agradan a los hombres, Poderoso. sino como siervos de Cristo, Qué cosa. que hacen todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué cosa interesante has leído. Porque es para Dios. Dios es nuestro primer boss, nuestro primer supervisor. ¿Sabes que me llamó la atención algo interesante? Estaba en el este de la República Dominicana, en aquel pueblito llamado El Ceibo. Hubo una conversación en la casa donde estábamos y dijeron, y se refirieron al hombre más honesto del pueblo. El hombre más honesto del pueblo. A mí me llamó la atención inmediatamente, me gusta el asunto de ministerios de varones, identificar caballeros con algún testimonio. Yo dije, ¿y quién es y le podré conocer? No me estaba hablando de aquel empresario, aquella persona en un puesto de mucha influencia a nivel gubernamental. Me dijeron, el hombre que desde su propia casa vende yuca. Pues yuca es un tubérculo, es una raíz que la gente tiende a hervir o a freír para hacer parte de su gastronomía, de su comida. Y digo yo, ¿y por qué es el hombre más honesto del pueblo? Me dijeron, ¿quiere venir con nosotros? Allá fuimos rápidamente. Y estando allí, le pregunté a él mismo, óigame, ¿es cierto que a usted le dicen, un hombre muy humilde, muy sencillo, ¿es cierto que a usted le dicen el hombre más honesto en el asunto laboral aquí en la comunidad? Le dice, bueno, la gente me quiere llamar así, no porque yo mismo lo diga. ¿Y qué es lo que usted hace? Dice, cuando la gente viene, hay a veces que yo digo, no hay más yuca, no hay más suplido. Y la gente dice, no, pero yo puedo ver de que hay un montón, que todavía queda una buena porción, véndame de esa. Dice, no, es que no está para la venta, pero todavía hay. Le dice, no puedes darlo a la venta porque esa no es tan buena. O sea, la integridad de aquel hombre que por el pueblo se dio, es que no vende la yuca si esto está en un estado óptimo. Claro, cuando se lo vaya a pelear en su casa, haya usted con su suerte. Pero él tenía responsabilidad del producto que él daba, de que él se aseguraba de que fuera óptimo. Él tenía una integridad con sí mismo antes que con la gente. No, es que no pierdes cliente, porque te va a la segura de que estás vendiendo siempre un producto íntegro. Interesante. Bueno, así que la integridad interesante. tiene buen resultado, Sí. buen fruto y más negocio, ¿verdad? Y más negocio. Sí. Esperamos que sí. Entonces sigue diciendo el pasaje, servid con buena voluntad como alguien que sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso volverá a recibir del Señor, Amén. sea siervo o libre. Wow. Así que Sí. sea con la yuca, Yuca o o sea- sin yuca. con yuca. Yo te tengo una que no era de yuca, sino que yo viví en Ecuador y entonces en Ecuador me tocó vender churros. ¿Saben cuál es el churro? Sí. El churro que le echaba el caramelo arriba y todo aquello. Y me daba pena salir porque yo no era vendedor ambulante. Así que me convertí en un vendedor ambulante y al principio salía con pena y no me compraban y los churros después de ciertos momentos se dañan y hay que botarlo, ya no sabe igual, entonces pierdes el dinero. Sí. Yo un día me metí en el papel y dije, ¿sabes qué? Yo voy a vender churros como tiene que ser. Me puse una bata de vendedor de churros, me coloqué una mochilita donde iba el dinero, donde iban las cosas, ¿sabes? Y a gritar los churros, los churros, los churros. ¿Y qué hacía yo? Antes que perezcan. Cuando me quedaban 10 o 15 churros, yo sabía que ya no los iba a vender, comenzaba a decirle a la gente, mira,
2 churros por mitad de precio. Y la gente de una vez, dame. Y entonces le decía, ¿y sabes que te voy a dar uno gratis? Y se lo daba. Y me decía, es que no tengo para pagarte ahorita. No te preocupes. Mira, eso fue la bendición más grande que yo tuve, porque después, así, cualquier día, se me acercaba la gente y me decía, yo te tengo $1, yo te tengo $2, yo te tengo 3, y cargaba dinero siempre. Y te apoyaban. Antes de yo votar eso, yo prefería regalarlo. Sí, y era una bendición que, como tú dices, se multiplica. La Se bendición. multiplica. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí dice, siguiendo el pasaje, porque ya lo vemos con el churro, con la yuca. Sí, señor. Los churros. Ok. Con el forklift. Y dice, y vosotros, amos, haced con ellos, y esto es lo que habló César, con la justicia, haced con ellos, los amos, lo mismo. Dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en el cielo y no hace acepción de personas. Así que si soy el dueño del negocio, si yo tengo a alguien trabajando conmigo y el trabajo que está haciendo se merece esta cantidad. Conozco un hombre de negocios que, debido al nivel de vida que quiere tener con él y su familia, muchas veces llega el día de paga y no tiene cómo pagarle a sus empleados. Y los hace esperar. Si no les gusta, pueden irse a otro trabajo. Y cuando tú no tienes ciertas habilidades para poder conseguir otro trabajo, no tienes las ciertas posiciones, ciertos papeles que necesitas, ¿a dónde vas a ir? Así que a veces podemos nosotros abusar nuestro cargo, nuestra posición. Y de aquí el que el Señor nos dice, no lo hagas, esto es pecado. Y yo sé que la palabra pecado era muy relativa y casi la gente ni siquiera pone atención a esa palabra pecado. Y sin embargo es serio. Básicamente el Señor te está diciendo, me desagrada lo que haces. Me gustaría, permiso, miren, porque ahorita me hiciste una pregunta y me quedé con un sabor que no la completé. Adelante. Y hablabas del hombre, si al hombre se siente bien en su trabajo o no. Y yo creo que es importante porque el trabajo ya habíamos visto que nos define. Pero también tenemos que entender, hay una población migrante, hay gente que llega buscando un sueño y a veces tienes que hacer lo que te toca. Mi recomendación es, sigue trabajando, haz lo que te toca hacer en ese momento, pero no dejes de soñar y de perseguir el sueño de tu trabajo, de lo que realmente quieres. Hay situaciones que son circunstanciales. Le tocó a José, volviendo al ejemplo que ponías, pero vas a tener tus ¿Y recompensas. sabes qué? José tenía una brújula interna y le dijo a sus hermanos, yo soñaba que ustedes se traían sus cosas y me adoraban o me servían o se inclinaban hacia mí. Todo hombre, Miner, creo que tiene una brújula interna con respecto a su labor, a su talento, a su llamado. Señor. Y tenemos que escuchar esa voz. Y esa voz que nos va guiando, creo que lo que estaba mencionando también Florencio, por ejemplo, cuando viene alguien, sea de Venezuela, de Cuba, de Santo Domingo, Sí, señor. y allá eran médicos, eran personas con un liderazgo diferente y llegan acá y tienen que hacer otro tipo de labor. Tienen que trabajar, o sea, en cualquier trabajo, pero más a un nivel diferente para ellos. Esa distinción de saber que lo que eres adentro es más importante lo que estás haciendo afuera. Así es. Interesante. Tu identidad. El trabajo dignifica al hombre. Definitivamente. Y aunque nosotros conocemos inmediatamente, lo que decimos es, ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas o en qué te empleas? Porque creemos que definimos a las personas conforme a lo que se ocupa. Pero, ¿y si yo me estoy ocupando, como estás diciendo, en algo que no es, por lo general, mi carrera o mi vocación, o en lo que yo me preparé porque las circunstancias de la vida cambiaron, todavía mis valores de integridad, quien yo soy, siguen. Sí, se transportan conmigo a diferentes circunstancias laborales porque sigo siendo yo. Y entonces doy lo mejor de mí porque es circunstancial o temporal. Sí, Señor. Así si es. notamos, los discípulos de Jesús tenían sus trabajos. Ellos trabajaban, tenían su comercio, sus empresas. Claro. Tenían un negocio de peces, de pescado, y vendían y compraban. Y el Señor se preocupaba por ellos. Ahora, una pregunta para el que quiera darle mano a esta pregunta.
¿Hay diferencia entre un llamado a ser apóstol o pastor y un llamado a trabajar con madera o empresa o manejar un taxi? Te la respondo de esta manera. José fue el mismo cuando estuvo sirviendo al faraón o al jefe de la cárcel, a Potifar. Él fue el mismo cuando estuvo en la cárcel y él fue el mismo cuando fue el príncipe de Egipto. No cambió su personalidad. Fue el mismo. Wow. Fue el mismo. Todo lo que le venía a la mano por hacer lo hizo según sus fuerzas. Porque al sepulcro donde vas no hay ciencia, ni conocimiento, ni nada. Así que vemos que lo que cambiaba era lo que él ejercía. Pero su personalidad, Sí. quien él era, como dices Sus tú, valores. iba con él. No importara que sirviera a lo más bajo, porque Sí. estamos hablando de un sirviente en la casa de Potifar, llegó a ser mayordomo, después llegó a ser un preso. Y sin embargo, su actitud y sus valores y su brújula interna sabía que él iba algún día a hacer algo diferente y especial. Sí, con señor. con lo que tú nos dices, César, pudiéramos pensar entonces que, porque hemos hablado, el trabajo define al hombre, pero en este caso la integridad del hombre es la que le da sentido al trabajo. Va primero todavía. Y yo diría que el trabajo nunca debería definir al hombre. Exactamente. Yo diría que el hombre debería definir su Define, trabajo. Por eso Su trabajo. lo traía a colación. Porque, por ejemplo, Éxodo 31, hablamos de Bezaleel, Sí. que Dios le dio el talento y el don para trabajar en diseños, en plata, en bronce. Pero hay otro que se llama Aholiab, que le dio también diferente talento. Sí. Y algunos le dio talento de madera, talento para construcción. La plata, el oro. Entonces la pregunta mía es, ¿hay diferencia entre el labor de Aarón Ajá, ok. y de el que está construyendo el santuario? Pero es que es ¿Están interesante. en el propósito de Dios en su trabajo? Sí. ¿Y cómo uno lo distingue y uno lo Sí, sí. sabe? Ahí venimos entonces al plano que nosotros le conocemos como el llamado. El llamado no solamente es evangelístico, el llamado no es solamente para ser profeta, el llamado no es para interpretar sueños solamente, no es para el caso de Aarón, que Aarón era el jefe entre los levitas o sacerdotes, los ministros del templo. Oye, y si no hay templo, ¿qué función tendría entonces los sacerdotes y Aarón? Quiere decir que Dios tenía un llamado para diferentes áreas y entre eso le puso el espíritu para que pudiera hacer todo el trabajo de construcción de piedras preciosas y de metales. Y todos fueron llamados. Todos fueron llamados para hacer un propósito, para hacer toda una entereza del proyecto de Dios. Yo creo que en el reino de los cielos no hay diferencia entre lo secular y lo espiritual. Nosotros tenemos un valor intrínseco de Dios, que somos hijos de Dios. Hijos de Así Dios. Pero nuestra función y vocación difiere. Definitivamente. Y- Tenemos diferente vocación, pero Ya pero somos valorados por Dios Y de gracias a igual Dios. manera, pero diferente función. Y gracias a Dios, si todos fuéramos predicadores en la tierra, nos moriríamos de hambre, porque ¿quién cultivaría? ¿Quién haría el negocio? ¿Quién haría el acarreo? Sí, Señor. Y si lo miramos de esta manera, entonces todo lo que Dios le ha dado a uno en su corazón para proveer y trabajar, tiene su valor, tiene Sí. su santidad. Sí, Señor. Y es parte del llamado de Dios. Sí, Señor. Porque si nosotros no tenemos a estas personas que hicieron el santuario, entonces los sacerdotes no tienen dónde estar. No tiene Si función. alguien no desarrolló el micrófono, entonces el predicador no tiene dónde predicar Sí. para la voz. Efectivamente. Entonces Dios necesita de todos nosotros y cada vocación es importante. Es parte del plan de Dios para movernos. Esa historia de Éxodo 31 que has leído creo que se aplica a todo hombre. Ujú. Diga, Sí. diga más. ¿Cómo? Sí, sí. Yo creo que todo hombre ha nacido con un propósito y el Señor, para poder ayudarlo a desarrollar ese propósito, le da y le otorga un talento, 2 talentos, 3 talentos, le da habilidades. Todo hombre tiene que entonces ahora identificar qué habilidades internas tiene con un trabajo, con un llamado, con una obra, para poder entonces alinear y poder tener una vida satisfactoria. Tenemos muchos hombres miserables, como tú decías. Lunes, oh my goodness, otra vez lunes. Pero si nosotros hemos recibido el llamado
y tenemos un don para poder, hoy hemos recibido una misión y tenemos el don de Dios. Óigame, qué bonito es el lunes. César, yo pienso que las circunstancias de la vida te preparan para lo que tú vas a hacer en tu vida. Claro que sí. Porque yo no sé si a ustedes les pasó, pero en pandemia muchos experimentaron cosas que no habían hecho en su vida. En mi casa, mi papá nunca había hecho pan y comenzó a hacer pan. Sí. Y entonces el hombre aprendió a hacer pan. Y en mi caso, yo no hacía videos. Y gracias a la pandemia comencé a hacer videos. Entonces, todo lo que te ocurre en la vida, y puede que estemos hablándole a alguien que trabaja recogiendo la basura, limpiando baños, puede que tú seas un driver, lo que sea, y el trabajo que estás haciendo no te gusta, pero solo piensa que lo que tú estás haciendo hoy te está formando para el mañana y te está preparando seguramente para lo que viene. Así es. Sí, Señor. Entonces, cada vocación tiene su santidad. Sí, en su santidad. Nunca no olvido a un político que ya se jubiló hace algunos años, pero cuando estaba teniendo la inauguración de su puesto alto en el gobierno de los Estados Unidos, él mencionó algo, dijo: este lugar donde yo estoy, siendo que soy hijo de Dios, y dijo él, aún en Washington, D.C., es tierra santa. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Y cuando te pone a ti en tu vocación, en tu oficio, en tu especialidad, con tus talentos y tus dones, en un lugar, reconozcamos siempre que es tierra santa. Amén, me donde encanta. Quiera que estés. Me encanta. Y finalmente, en estos últimos momentos, le hago una pregunta aquí al panel. Si el hombre está disgustado con su trabajo, ¿qué hace? Brevemente. A mí me gusta tomar a hombres y orientarlos correctamente, porque tenemos varios hombres frustrados y a veces no pueden identificar por qué estoy frustrado. En la mayoría de casos es porque están haciendo lo que no deberían, lo que no fueron llamados a hacer. Y cuando uno les da una visión más amplia de aquello que quizás ellos, de los cuales han sido dotados, uno les da esperanza, uno les abre un futuro que ellos no miraban. Y yo creo que todo hombre necesita un consejero, que le ayude, hablar con alguien que le ayude encontrar a su identificar la vocación y talentos y dones. A veces tenemos talentos y dones que no sabemos que tenemos. Tú no sabías que podías vender churros. Pero tenías el talento de vender churros. De paso, yo te he visto aquí parado vendiendo de todo. Este joven con 4 pastores. Aquí estás ahorita esta mañana vendiendo algo en la cámara. No vendías, sino estabas tratando de hacer un tipo de promoción. Promotor. O sea que obviamente tienes un don y talento de promotor. Yo no sabía, no sé si tú sabes eso, pero yo te estoy viendo y digo, este muchacho es un promotor. ¿Sabías tú que eras un promotor? Me lo estás diciendo ahorita. Yo creo que es una responsabilidad. Eres un promotor, querido. Sí, que a veces tenemos talentos que no sabemos lo que tenemos y necesitamos una tercera persona que nos diga, oye. Yo confirmo que es promotor. Sí, señor. ¿Y saben por qué? Porque aquí está con nosotros evangelista que desea compartir con el mundo la salvación. Voy a decirlo. 4 pastores y un soltero. No. Sí. Pero todos llamados. Todos llamados. Y hay santidad. Tierra santa es donde quiera que pongamos. Hay santidad. Todos bautizados con talentos. Sí. Para llevar a cabo esa obra. Qué lindo. Concluimos este episodio de Hombre a Hombre con este pasaje donde dice el Señor a cada trabajador, a cada hombre que nos está viendo este día. Vosotros, dice Jesús, sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni una lámpara se pone debajo de una caja. Así pues, nosotros alumbre que nuestra luz alumbre ante los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Donde quiera que estés, glorifica a Dios. Eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Gracias por acompañarnos y que sigas en la buena labor y trabajo para gloria a Dios.